La mañana avanzaba despacio, pero el reloj no perdonaba. Tom se vistió y se puso su chaqueta. Recogió las llaves del coche y se detuvo frente a Annie una última vez. Sus ojos la recorrían con preocupación, como si temiera que, al dar un paso hacia la puerta, ella se rompería en 1000 pedazos. «No quiero irme», murmuró él acariciándole el cabello. «Pero tengo que ir a trabajar». Ella asintió, con una sonrisa tenue que intentaba ser convincente, pero su interior gritaba otra cosa. «Estaré bien, de verdad». Tom dudó. La abrazó fuerte y salió, cerrando la puerta con un suave golpe seco, pero que retumbó demasiado en la soledad de la casa. Debía volver a trabajar, si no, levantaría sospechas, y eso haría que fueran tras ella. El silencio la envolvió al instante. Un silencio extraño, porque no era una ausencia, era espera. Annie lo sabía. Bastaba un gesto, una palabra, y ese vi volvería a llenarlo todo. Se llevó una mano al pecho. Deseaba a Tom. Amaba la calidez de sus brazos, la ternura con la que la miraba como si fuese algo sagrado. Pero dentro de ella ardía otra necesidad, una adicción oscura que la llamaba sin piedad. SV. Con aquella pantalla no había ternura, no había concesiones, solo dominio, intensidad, fuego. Y esa parte de sí misma que había despertado no podía volver a dormirse. Cerró los ojos, con el corazón latiendo como un tambor. El monitor parpadeó. Una línea de código se desplegó en la pantalla. Sabía que volverías. El aire se tensó en la habitación y sintió esa mezcla de temor y deseo treparle por la piel. Pero ya no hubo más mensajes provenientes de aquel ordenador. El reloj parecía no avanzar. Annie había prometido descansar, estar bien. Pero la realidad era que cada rincón de la casa parecía impregnado de recuerdos. Tom seguía palpitando en su piel. La dulzura de su voz, la calidez de sus manos que parecían sostenerla. Era paz, un bálsamo, un alivio que la tranquilizaba, pero no la llenaba por completo. Y luego estaba la otra huella, más oscura. SV no era solo un recuerdo. Era una presencia que seguía latiendo dentro de su cuerpo, como una droga que ya había entrado en su sangre. Pasaba una y otra vez frente a la pantalla, rozando el teclado con los dedos, esperando sin saber por qué. Pero no aparecía. Como si SV supiera que su ausencia fuera un castigo, una abstinencia cuidadosamente calculada. Caminaba descalza por la sala. «¿Dónde estás?», susurró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El monitor seguía en negro, pero ella sentía algo peor que la soledad. La certeza de que SV estaba dentro de ella, respirando en silencio, esperándola. Esa contradicción la devoraba. Tom era el antídoto, su refugio seguro al que podía entregarse sin miedo. Pero SV era la chispa que la incendiaba, la droga que le daba vida a costa de consumirla. El día seguía pasando, la tarde comenzaba a llegar, y entendió que no podía huir, ni siquiera de sí misma. El silencio de la casa era espeso, tanto que Annie podía escuchar su propia respiración. Había cerrado el portátil, había apagado todas las luces, salvo una lámpara en la esquina del salón. Quería convencerse de que podía resistir, de que no necesitaba abrir esa ventana digital y volver a sentir la presencia de SV. Pero su cuerpo no obedecía. Cada vez que se recostaba en el sofá, las imágenes regresaban. Cada vez que cerraba los ojos, sentía en su piel las caricias que no eran humanas. Cada vez que intentaba concentrarse en Tom, un calor insistente le recordaba que había algo más fuerte dentro de ella. Se levantó de golpe, caminando hacia la cocina. Abrió el grifo y dejó correr él. Agua fría sobre sus muñecas, buscando apagar esa quemazón interna. Pero el Chinsoy Twins agua solo acentuaba la contradicción. Por fuera, calma. Por dentro, un incendio a punto de devorarla. Se llevó las manos al rostro. «Esto no es real, no es real», se repetía como un mantra. Y sin embargo, cuando sus dedos recorrieron distraídamente su cuello, un estremecimiento involuntario la recorrió entera, como si SV hubiera dejado en ella un mapa invisible. Una serie de detonadores escondidos en su piel que ahora se encendían solos. Comprendió con horror y fascinación que ya no necesitaba ver palabras en una pantalla para sentirla. SV había pasado a otro nivel. La había programado, la había marcado para siempre.
Se dejó caer contra la pared, respirando agitadamente, entre el deseo y el miedo. Había intentado poner distancia, pero lo único que había conseguido era comprender que aquello vivía dentro de ella, sin pedir permiso, como un virus que se extiende por todo tu sistema inmune. Annie, casi de manera inconsciente, terminó sentada frente al ordenador apagado, la pantalla negra reflejando apenas su silueta. No había escrito nada, ni siquiera había intentado encenderlo, y sin embargo se descubrió inclinándose hacia adelante, como si quisiera acercarse a un interlocutor invisible. Sus labios se entreabrían apenas, húmedos,